Buenos días, hermanos. Espero se encuentren bien. El Señor les bendice. Agradezco nuevamente su calidez, su bienvenida. Agradecemos también al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Rogamos porque el Señor siga dando ese ánimo en su espíritu para que ustedes se animen a vivir la vida que el Señor nos manda en su palabra. Agradecemos también a nuestro hermano Néstor Telpalo, que compartió la palabra la semana pasada. También, hermanos, el día de hoy, iba a venir nuestro hermano Oscar Aldana, no pudo venir, entonces estoy ahora yo aquí, es lo que hay, hermanos, entonces espero no se desanimen. Rogamos también y pedimos por las necesidades de esta iglesia. Sabemos que aunque es pequeña la congregación, sabemos que siempre hay necesidad de salud, de sustento. Rogamos especialmente por nuestra hermana Gloria Amaro, que el Señor la siga fortaleciendo en su espíritu para llevar su enfermedad. El día de hoy estaremos terminando, si el Señor lo quiere, el capítulo 3 de nuestra carta a los Efesios. Y hemos titulado nuestra enseñanza el día de hoy, la intercesión que necesitamos. Esto corresponde al texto de Efesios capítulo 3, versículos 13 al 21. Si pueden ir abriendo su Biblia, por favor. Bien, me gustaría comentar que en el caso de el manejo de autos, podemos decir que hay personas que son expertas en automóviles. Ellos saben perfectamente lo que significa caballos de fuerza, la inyección del combustible al motor, la historia de cada modelo, pero nunca se han puesto detrás de un volante. Tienen el conocimiento, pero nunca han experimentado lo que realmente es conducir. Por otro lado, hay otros como yo, que no tenemos ni idea de mecánica de autos. Se nos descompone, abrimos el cofre y nada más nos quedamos mirando porque no tenemos ni idea de lo que hay ahí. No distinguimos a un carburador de una bujía, ni podríamos explicar cómo funciona un motor. Pero sí sabemos algo fundamental, los que conducimos. Sabemos cómo conducir un auto, sentir la experiencia de manejar, de que nos lleve a nuestro destino. Del mismo modo, sucede con la Biblia. Puedes tú saber mucho de Biblia, sus doctrinas, su interpretación, sus normas morales, las promesas que el Señor tiene ahí para nosotros, y a pesar de eso no vivir conforme a tales verdades. En Efesios 1:1 al 3:12, previo a nuestra cita, Pablo ya ha presentado las verdades básicas acerca de la vida cristiana, quiénes somos en Cristo y los recursos grandiosos e ilimitados que tenemos en Él. En nuestra cita de hoy, Efesios 3:13 al 21, Pablo nos exhortará a reclamar y vivir conforme a estas verdades, pues en medio de su petición a favor de los efesios, Pablo rogó al Padre por fortaleza, conocimiento y plenitud espiritual. Acompáñenme a leer el texto, por favor. Efesios 3, versículo 13 al 21, que es el final del capítulo. Y miren lo que dice el texto. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Aquí está hablando a los efesios, las cuales son vuestra gloria. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, para comenzar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, el día de hoy que nos traes aquí, Señor, a tu iglesia, a tu congregación, Padre, para tener comunión unos con otros, como también tú nos los mandas, Padre, en tu palabra, para comprender también lo que tú nos enseñas, Señor, y que podamos no solamente entenderlo, sino aplicarlo en nuestra vida diaria, Señor, que vivamos con esas verdades, Padre, que tú ya nos tienes declaradas, y demos un testimonio conforme a ti, Señor, nos lo has pedido en tu palabra, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que, Señor, tú conoces sus necesidades, tanto materiales como espirituales, Padre. Te rogamos que los fortalezcas. Por aquellos que tienen necesidad de sustento, Señor, te pedimos por misericordia con ellos. Y aquellos que tienen necesidad de salud, Señor, te pedimos que los fortalezcas en su espíritu, Señor. Te pedimos también, Padre, que nos permitas entender lo que hoy nos quieres enseñar, Padre, y que lo pongamos en práctica, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Amén. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora en la carta a los Efesios, vamos a hacer un pequeño resumen para entender y retomar el contexto de lo que ahora Pablo va a mencionar aquí en la segunda parte del capítulo 3. En el versículo 1:4, 1:7 y 1:13 vemos cómo Pablo conjuga a la Trinidad para mostrarnos la salvación. El Padre elige, versículo 4, el Hijo redime, Jesucristo nos redime, y en el versículo 13 del capítulo 1, el Espíritu nos ha sellado. También vemos que el Padre levantó a Cristo de los muertos y los sentó a su diestra. Esto lo vemos en los versículos 19 al 20 del capítulo 1, y lo dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Esto lo vemos en los versículos 22 y 23. Y nuevamente aquí, hermanos, esto ya lo hemos mencionado, aún en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Trinidad estuvo actuando ahí. También el Padre le da vida al creyente juntamente con Cristo, y esto nos lo dice el versículo 5 del capítulo 2, y le hizo sentar al creyente, a nosotros, con Cristo, versículo 2:6. Este versículo, hermanos, es paralelo a lo que acabamos de mencionar en los versículos 1:19 al 20, porque así como el Señor Jesucristo levantó a Jesucristo y lo sentó a su diestra, así sucede de manera similar con nosotros cuando somos resucitados juntamente con Cristo y somos puestos junto a Él. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Este es el versículo glorioso que nosotros como creyentes recitamos, versículos 8 y 9. Hermanos, esto lo podemos entender como el Padre, la Trinidad, y nosotros nos da la fe, nos da la gracia a través de la fe, pensando que fuese como un tubo donde conduce agua. El agua es la gracia y la fe es ese tubo. A partir del versículo 11 del capítulo 2, Pablo se dirige a los creyentes gentiles en Efesio, los cuales antes de Cristo, lo mencionamos, estábamos incircuncisos, no ciudadanos antes de Él, pero en Cristo es nuestra paz. Esto nos lo dice el versículo 14 del capítulo 2. Él nos reconcilió, recuerden, eso significa una unidad con Dios para ser edificados para morada de Dios
en el Espíritu, versículo 22 del capítulo 2. Vemos aquí, hermanos, el propósito, este misterio del Señor de hacer un solo pueblo entre judío y gentil. Los versículos 14 al 19 del capítulo 3, que es nuestro texto, corresponden a la segunda oración larga de Pablo en la que pide por capacitación espiritual para el creyente. En su primera oración larga, la cual está en los versículos 15 al 23 del capítulo 1, y eso lo pueden ver si van rápidamente ahí al capítulo 1, hay dos palabras importantes. Ahí en el versículo 15 empieza por esta causa y luego dice dar gracias. Más adelante en el versículo 16, Pablo se está preparando para dar su primera oración larga en la que él va a pedir por que los creyentes puedan conocer el poder de Dios. De esta manera, en nuestro texto, Pablo nos muestra por medio de esta oración que vamos a estudiar el día de hoy, la intercesión que necesitamos, la cual vemos desglosada en 3 peticiones. Si me acompañan rápidamente a su texto, la manera en la que nos damos cuenta de estas 3 peticiones, tenemos la palabra clave que Pablo usa, ¿para qué?, la cual denota propósito. Miren lo que dice el versículo 3:16, ¿para qué? Versículo 17, ¿para qué? Y la segunda parte del versículo 19, ¿para qué? Estas 3 peticiones corresponden, punto número 1, la petición por fortaleza, que es el primer para qué que vemos en el texto, el cual corresponde al bloque de los versículos 13 al 16. La segunda petición de Pablo intercediendo por los creyentes es por comprensión, y esto lo vemos en el segundo para qué, que está en el bloque del versículo 17 al 19a. Y la tercera petición con la que Pablo concluye esta oración es una petición por llenura, lo cual vemos en la segunda parte del versículo 19 al 21. Comencemos con nuestro primer punto, el cual es la petición por fortaleza, versículos 13 al 16. Si me acompañan nuevamente, por favor, al versículo 13 hasta el 16, mire lo que dice el texto. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, el versículo 13 es la conclusión de Pablo a un paréntesis que inició en el versículo 2. Si me acompañan rápidamente allá atrás al versículo 2, y esto ya lo comentó nuestro hermano Néstor, fíjense cómo empieza el versículo 1. Por esta causa, tengan en mente esta palabra, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y ahí inmediatamente Pablo abre un paréntesis porque por esta causa ya estaba él anticipando la oración que iba a hacer, pero hace un paréntesis a partir del versículo 2 hasta el versículo 12. Y si recuerdan, este paréntesis refiere a que Pablo va a recordar el ministerio que el Señor Jesucristo directamente le mandó, que es el evangelio a los gentiles, la administración de la gracia de Dios hacia los gentiles. Y entonces aquí en el versículo 13, Pablo está pidiendo que el creyente efesio no desmaye, ¿verdad? ¿Y por qué razón, hermanos? Esta carta cae dentro de las cartas que se llaman las epístolas de la prisión. Es
tremendo pensar como que aun Pablo en su aflicción física, literal, tenía este amor para con los hermanos. Y seguramente los hermanos, conociendo su situación de cancelamiento, sufrían por él. Pero Pablo dice, no, porque los sufrimientos de Pablo eran para beneficio de ellos, para gloria de ellos. Recordemos que Pablo fue hostilizado y encarcelado por los judíos debido a su ministerio de llevar la mayordomía o administración de la gracia de Dios a los gentiles. Esto lo pueden después ustedes estudiar en su casa en el capítulo 21 de Hechos. Regresando a nuestro texto, vean ahora en el versículo 14 esta palabra clave, por esta causa. Si ustedes regresan al versículo 1, como habíamos dicho, está la misma palabra, por esta causa. Entonces, esta palabra que se repite, por esta causa, en versículo 1 y en versículo 14, están retomando la oración de Pablo. Y la pregunta es, ¿cuál es esa causa? La causa por la cual Pablo va a orar es que judío y gentil son creyentes y forman una unidad, un solo y nuevo hombre, como lo estudiamos en los versículos 11 al 22 del capítulo 2. Lo cual, y eso lo dijo en el paréntesis que ya explicó nuestro hermano Néstor, era un misterio no revelado, pero antes reafirmado, como digo en este paréntesis, en los versículos 2 al 12. Luego, después de esta frase, sigue, doblo mis rodillas, dice Pablo. Esta frase, doblo mis rodillas, es el preámbulo a la oración de Pablo. Y esto nos muestra, hermanos, la forma correcta de humillarnos cuando vamos ante nuestro Señor, de rodillas, aunque no es la única manera. Podemos estar de rodillas, sentados de pie o con la cara al piso. Lo importante es que tengamos un corazón humilde, humillado. Pero aquí Pablo físicamente podría estar él de rodillas. Ahora la frase que sigue adelante, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, del versículo 15, no refiere, hermanos, a paternidad universal, pues la Biblia enseña una clase de paternidad espiritual, la de los hijos de Dios y los hijos de Satanás, hermanos. Para el Señor no hay medias tintas, o eres hijo de Él o eres hijo de Satanás. Y no estamos aquí inventando, hermano, esto lo podrían ustedes corroborar más tarde en su casa, si leen, por ejemplo, la cita de primera carta de Juan, versículo 3:10, o Juan, el Evangelio de Juan, versículos 42 y 44 del capítulo 8. Ahora, la frase en el versículo 15 refiere, como mencioné, no a una paternidad universal, pero refiere a los santos, a los creyentes de todas las edades de la historia, los que ahora están en el cielo y los que quedamos aquí en la tierra. Hermanos, el Señor Jesucristo no va a venir a esta tierra por segunda vez hasta que no se haya completado el número de sus elegidos. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cuándo viene el Señor? En el tiempo no lo sabes, pero hasta que complete el último de los elegidos va a llegar. Ese va a ser el momento exacto, hermanos. Todos los creyentes derivamos legítimamente nuestros nombres de Dios el Padre. Qué hermosa verdad, hermanos. En este caso, los creyentes efesios, y aquí Pablo en su oración, que ya la inició, dice, para que os dé, esto significa que seamos conforme según el estándar divino, es decir, la voluntad de Dios, que os dé a los efesios creyentes las riquezas de su gloria. ¿Y cuál es esta petición en particular de Pablo? El ser fortalecidos. Miren lo que dice ahí adelante. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, es decir,
ser fuertes contra la resistencia. ¿Y cuál va a ser nuestra resistencia? ¿Cuál es nuestra resistencia, hermanos? Nuestro cuerpo, nuestra carne, como más tarde vamos a ver. Pero Pablo está orando por esta capacitación para que resistas, hermano. Y este poder no es un poder, no refiere a un poder propio de la persona, sino un poder que viene de lo alto. En las partes más profundas del creyente, el hombre interior en su espíritu, pues hay que recordar, hermanos, que somos seres bipartitas. Esto significa que somos alma o espíritu, que es lo mismo, y cuerpo. Entonces, Pablo está pidiendo específicamente fortalecimiento espiritual. Hermano, ¿qué más necesitamos? Podrías tener todas las riquezas del mundo, pero si en tu interior estás vacío, estás débil, de nada sirve. Por eso es que Pablo es específico aquí en su petición. Pablo pide por los creyentes efesios que vivan vidas que correspondan a esta riqueza espiritual que ya tienen en Cristo, porque ya ha quedado claro, como hemos resumido, que somos unidos en Cristo por medio de su redención. Esta misma actitud, hermanos, de sensibilidad de Pablo por los creyentes, la mostró también en la carta a los filipenses. Recuerden ustedes también que Filipenses cae en estas 4 cartas que se llaman las epístolas de la prisión: Efesios, Colosenses, Filemón y Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo en Filipenses, miren cómo él ora también por los filipenses. Ahí, si me acompañan, por favor, al capítulo 1, versículo 3 al 4. Y en esta parte, Pablo está iniciando su carta. Pablo está salutando a los hermanos en Filipos. Y miren lo que dice en el versículo 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Hermanos, ustedes, nosotros, cuando estemos en nuestro tiempo de oración y el Señor ponga en nuestra mente a alguno de los hermanos, ora por él, porque este es el ejemplo que nos da Pablo, siempre recordando por vosotros y orando al Señor por vosotros. Este es un ejemplo de sensibilidad de Pablo por mirar por los hermanos. Este enfoque, el enfoque principal de la oración, nuevamente, es el espíritu. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende todo, hermanos. Y solo Dios, por medio de su Santo Espíritu, puede fortalecer el espíritu del creyente, llenándolos y revistiéndolo para que el creyente pueda agradar a Dios en sus mandamientos. Esto mismo lo deja Pablo, si me acompañan, al capítulo 7 de Romanos. Un capítulo hermoso porque Pablo nos muestra esa debilidad que aún él tenía, como nosotros también, hermanos, en el espíritu y en la carne. Miren lo que dice Pablo en Romanos 7, versículos 22 y 23. Estos versículos 22 y 23 en el capítulo 7 de Romanos, Pablo precisamente está hablando de esta dualidad contraria entre el ser interior y el ser exterior, entre el espíritu y la carne. Miren lo que dice el versículo 22. Porque según el hombre interior, es decir, nuestro espíritu, me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Solamente hay 2 leyes, la ley de Dios y la ley del pecado. Entonces, no te asustes, hermano, porque
batallas por obedecer a Dios. Porque si seguimos en este cuerpo y hay una ley que le dice a mi cuerpo sobre el pecado, el hombre interior, como he mencionado, entonces es opuesto al hombre exterior. Y el hombre interior, es decir, el espíritu, solamente puede ser fortalecido por el Espíritu Santo, que mora en el creyente, como ya lo dijo el capítulo anterior. De esta forma, Pablo ha rogado al Padre por fortalecimiento espiritual del creyente. Me gustaría comentar en el caso de los psiquiatras que, digamos, se asinceran, y uno de ellos que recientemente leí, un psiquiatra americano que se llama Daniel Carlart, en su libro Unhinged, que en español significa desquiciado, han cuestionado los fundamentos de su disciplina, expresando en algunos casos, como él, que el prestigio y el lucro económico son sus fuerzas motrices. Además, ellos aceptan que tanto la psicología como la psiquiatría carecen de respuesta para los males emocionales que están ellos acostumbrados a tratar. De manera resumida, ellos dirían: toda persona es un neurótico incurable por naturaleza. Y nosotros como creyentes debemos de estar de acuerdo, porque en un estado sin Dios eso es lo que ocurre. Esta naturaleza anómala es universal e incurable del hombre y se refiere a su pecado que hay en él. Por lo que todas las neurosis y demás problemas no son más que síntomas de esta neurosis a la que ellos refieren. Hermanos, la anomalía que ellos explican se encuentra en el hombre interior, como nos lo explica aquí Pablo. En nuestro texto, entonces, Pablo nos anima a tener la sensibilidad del apóstol, de mirar las necesidades espirituales unos con otros, no solamente las propias. No seamos egoístas, hermanos. Si a ti te duele el dedo, a tu hermano le duele algo más. De rogar al Señor por fortaleza espiritual de aquellos que amamos, por aquellos de nuestros seres queridos que no sean creyentes. Primero debemos de rogar a Dios por vida espiritual para ellos, tal como ya Pablo lo enseñó en Efesios 2, 8 y 9, estos versículos que les digo que deberíamos de sabernos de memoria, porque son nuestro estandarte, hermanos. Y también, como lo ha dejado ver el apóstol Pablo en Romanos 7 que acabamos de leer, el fortalecimiento espiritual se produce alimentando a nuestro hombre interior con el estudio de la palabra. El poder hacer la voluntad de Dios, hermanos, no está en nosotros. Para poder hacerlo, debemos deleitarnos en la palabra de Dios y aplicarla. El espíritu nuestro, hermanos, y esto grábatelo un poco porque resume lo que estamos acabando de decir, es un músculo. El hombre interior es un músculo, el cual necesita ser ejercitado. Por eso Pablo pide por fortalecimiento. De otra manera se atrofia, hermanos, como cualquier músculo. Necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, ejercitándolo con la intersección de unos por otros y apegándonos a la palabra de Dios, buscando lo que el Señor quiere de nosotros. Veamos ahora nuestro segundo punto en la oración de Pablo. Y este segundo punto es una petición por comprensión, que lo vemos en el segundo bloque de nuestro texto, versículos 7 al 19a, primer parte del versículo 19. Y vamos a regresar a nuestro texto y vean lo que dice del versículo 17 al 19a de nuestro texto. El texto dice: ¿para qué? Ya hemos dicho que esto denota propósito,
que es la petición que ahora Pablo hace, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, es otro propósito dentro de este propósito grande, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Aquí habla de comunión, como sucede aquí en esta congregación, que cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Primera parte del 19, y de conocer el amor de Cristo, este es otro propósito, que excede a todo conocimiento. En esta porción del texto, como hemos dicho, encontramos la segunda petición de Pablo indicado con la palabra ¿para qué? Hermanos, les he comentado, y esto cae en nuestro estudio de la palabra, de las Escrituras, que el Señor no solamente se preocupó por darnos toda su verdad, sino se preocupó por dárnosla de manera apropiada para que la entendamos de manera correcta. No tenemos que hacer inventos, hermanos, cuando vamos a estudiar la palabra. En gramática, la palabra para qué denota propósito, y el texto claramente nos está dando el siguiente propósito dentro de la petición de Pablo. ¿Y cuál es esta petición de Pablo? Es lo que sigue inmediatamente a nuestro texto, ahí en el versículo 17. Y dice, el cual, o sea, el propósito, que habite Cristo por la fe en los corazones de los creyentes efesios, porque Pablo está dirigiendo su carta a los efesios. Notemos aquí, hermanos, y tal vez esto debería de saltarles cuando lean esto, que parece ser que hay un orden invertido en esta frase. Para que habite Cristo, dice ahí, por la fe en vuestros corazones. Porque dices, ¿cómo es posible? Si siendo creyente, Cristo ya habita en mí. Entonces, esta frase no se refiere a salvación, porque el creyente ya tiene salvación. Esto ya lo explicó Pablo previamente. Sino que aquí se refiere a santificación. Es decir, el creyente, cuando llega a salvación, recibe a Cristo, pero después el creyente tiene que vivir su vida cristiana. ¿Y cómo vas a vivir tu vida cristiana? Pues con Cristo habitando en tu corazón. ¿Y de qué manera? Pablo nos da dos frases. Miren lo que dice adelante. El estar arraigados, esto nos viene a la mente una planta, la raíz de una planta. Y cimentados nos refiere a un edificio y su cimiento. Ambos arraigados y cimentados en amor. De esta manera puede ser fortalecido el creyente. Pero Dios ya mostró al creyente al salvarle, ahora el creyente, ya mostró Cristo amor al creyente al salvarle, pero ahora el creyente, con Cristo habitando en su corazón, debe de corresponder ese amor, cimentando su relación con Cristo. La frase más adelante, como dije, ahí adelante, a fin de que denota otro propósito dentro del propósito grande que es que habite Cristo en el corazón del creyente. Esta frase, a fin de que, refiere a que el habitar de Cristo en el corazón del creyente debe de permitirle el ser plenamente capaz de comprender con todos los santos, lo que dice más adelante el texto, y como mencioné, esto denota comunión en la iglesia, hermanos. No somos iglesia, no hay iglesias individuales. Tú no eres la iglesia es el conjunto de todos. Y es por eso que nos congregamos, porque es comunión. Debemos de tener comunión unos con otros. Y el propósito de este amor en comunión con otros creyentes es conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo. Aquí obviamente, hermanos, el texto no está siendo literal, no está hablando de 3, 4 dimensiones o las que se te ocurran. Aquí lo que está denotando es
esta forma incomprensible de el amor de Cristo. Ahí en el versículo 19a, que es la parte final de este bloque, se puede ver que la descripción de la inmensidad del amor se confirma, y es que el amor de Cristo, como acabo de mencionar, excede todo conocimiento. Ponte a pensar, hermanos, ¿cómo es posible que un Dios infinito pueda ser comprendido por hombres finitos como nosotros? No es posible, pero el Señor, a través de esta oración de Pablo, nos anima a que busquemos conocer más de Él, porque Él es un ser infinito que nunca vamos a terminar de conocerle. Notemos también, y nuevamente para enfatizar cómo Pablo conjuga a las tres personas de la Trinidad, aquí en los versículos 14, 16 y 17 que hemos leído. Si ustedes pueden notar, en el versículo 14 que ya leímos, Pablo habla del Padre, en el 16 del Espíritu y en el 17 del Hijo. El Padre ya ha mostrado su amor para el creyente al darle a su Hijo. Esto fue parte de lo que resumimos antes de comenzar. Ahora el creyente debe corresponder a dicho amor, amando no solamente a Dios, sino a su prójimo. Mira lo que dice Pablo en su petición, mira lo que se confirma de Pablo con lo que Juan dice en su primera carta. Si me acompañan, por favor, a primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 12. Si me acompañan de favor a primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 12. Aquí el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 12, Juan está hablando de los falsos maestros, cómo es que se han infiltrado y dañado a la iglesia, y está animando a que el creyente busque al Señor. Y mire lo que dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios, tiempo pasado, para con nosotros. Y esta es una cosa hermosa, hermanos, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí vemos claramente ese grande amor del Padre por nosotros. Qué grande amor. No hay más grande amor que ese, hermanos. Y luego en el 10, en eso consiste el amor. Si quieres una definición de amor en el estándar divino, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos que el Señor nos eligió independientemente de nosotros. Y luego en el 11, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Este es un mandato de amarnos unos a otros. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No es posible, podemos extraer de este texto, que digas que amas profundamente a Dios y a tu hermano que está a tu lado no le ames. Por eso dice al inicio del texto, del versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Es una verdad, pero se refiere a que nosotros no nos ha sucedido esto, pero a nuestro hermano sí lo vemos todos los días, ¿verdad? Entonces, si amas a Dios, ama a tu hermano. La comprensión de ese amor, a veces lo trivializamos. Decimos que amamos a Dios, pero no entendemos el nivel de ese amor. Y ya lo dijo aquí, primera de Juan, capítulo 4. El estándar del amor del Padre por ti y por mí es el amor de haber dado a su Hijo por nosotros. Ese es el estándar, hermanos. También podemos ver
en el profeta Jeremías cómo exclama el resultado de este amor que él sentía por el Señor. Si me acompañan, por favor, al capítulo 15 de Jeremías, versículo 16. Jeremías 15, 16. Miren lo que dice el texto, hermanos. A veces predicadores o estudiosos de la palabra le llaman a Jeremías el profeta llorón, y no es de manera despectiva, pero yo a veces me pongo a pensar y digo, imagínate que el Señor te usa para profetizar y eres testigo de lo que has profetizado por parte del Señor, hermanos. Ahí caemos muertos, nada más de saber que la verdad que el Señor reveló la estás viviendo. Y no fue una buena experiencia, porque Jehová estaba profetizando a través de Jeremías la destrucción de Judá. Ellos ya conocían lo que había sucedido con sus hermanos israelitas, las 10 tribus del norte, y estaba por caer Judá a manos de Babilonia. Y luego tienes a los israelitas, a las autoridades, al rey, oponiéndose a tu profecía. En el caso de Jeremías, sufrió persecución y fue testigo de lo que él profetizó. Ahí se nos rompe el corazón, hermanos, pero miren, en este contexto de lo que acabo de decir, lo que dice el profeta en el versículo 16 del capítulo 15, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Y miren la exaltación de Jeremías a pesar de todo esto. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios, aún en estas calamidades para Jeremías, como dije, profetizando contra la nación de Judá, fue de gozo de parte de Jeremías. Y este gozo de Jeremías no solo fue por comprenderla, sino por obedecerla. Así es, hermanos, a lo que se refiere con esta petición de comprensión que está diciendo aquí Pablo. Pablo está pidiendo comprensión de la palabra de Dios en el creyente, pero no para que la tengamos teóricamente, sino para que la apliquemos, para que la obedezcamos. Un comentarista, por ejemplo, menciona que en cierta ocasión alguien le preguntó al famoso trompetista Louis Armstrong que le explicara la música jazz. Y en este contexto, pues me imagino a un neófito, a un ignorante, en este caso de la música jazz, que va con el gran experto y le dice, y le pregunta, le dice que si le puede explicar la música jazz. A lo que le respondió este famoso trompetista: hombre, si te lo tengo que explicar es porque no lo tienes. De igual forma, hermanos, ocurre con el amor de Dios. No puede ser entendido ni comprendido de verdad, sino hasta que lo hemos experimentado. ¿Con qué cara vamos a preguntar a alguien sobre algo cuando no tenemos ni idea de cómo vivirlo, si no tenemos ni idea de eso? Y no nos referimos aquí al amor, a un amor sentimental que raya en lo banal, sino al tipo de amor sacrificial de Cristo por nosotros. Ya lo mencionamos ahí en Primera de Juan, ¿verdad? El amor sacrificial de Cristo por el creyente. Hermano, si es que Cristo habita en nosotros, si es que Cristo habita en tu corazón, en mi corazón, Pablo con esta petición nos está motivando a amar a los que nos rodean, tal como Cristo lo ha hecho con nosotros. Estrictamente, y son de las cosas que debemos de abrir nuestros ojos cuando estudiamos la palabra, una petición como esta no es opcional, es obligatoria, y si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Tú podrías decir: tengo relaciones tensas con algún familiar o algún compañero de trabajo o aún con un hermano en la fe. Y dices:
es que es cuestión de incompatibilidad. Hay un choque de personalidades. No, hermanos, seamos sinceros, es un asunto de pecado. Que este tipo de tensiones, hermanos, en relaciones que tengamos, no estorben nuestra relación con Cristo, para que podamos entender profundamente a Él y su obra. Necesitamos conocer más de Cristo, y no solamente a nivel teórico, como decíamos en la introducción, sino de manera práctica. Y entonces, solo entonces, vamos a podernos sorprender de la obra del Señor. Necesitamos más de Cristo en nuestros corazones. Como dice este bloque, que habite Cristo en nosotros. A eso se refiere. No como salvación hemos dicho, sino como un proceso de santificación. Y lo vamos a ver también más adelante dentro de la carta, aunque Pablo ya está dando vistazos de esto. Todo va a ser posible a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque nosotros no somos capaces ni de entregar el cambio cuando vamos a la tienda, hermanos. Seamos honestos. La única manera que va a ser posible que llegamos a entender, a enamorarnos del Señor, a cumplir su palabra, va a ser por medio de Él. Por eso es que nos ha dado a su Santo Espíritu. Así tiene que ser, porque también dice la Escritura, para que nadie se gloríe, tanto en la salvación como en la santificación. Si haces cosas que alguien considera buenas, hermano, hermana, no es por ti, es por el Espíritu Santo que habita en ti. Veamos para terminar nuestra última petición que el apóstol hace por los hermanos efesios. Y esta es la tercera petición, que es la petición por llenura. Y esto se ve en el último bloque, versículos 19b al 21. Vamos a leer nuevamente el texto rápidamente. Y miren, regresando a nuestra carta, dice en la segunda parte del versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí Pablo cierra su oración. Este último propósito, como hemos dicho, viene con este tercer para qué en la intercesión de Pablo. Y nos está diciendo que los creyentes efesios sean llenos, sean plenos en Dios. Esta palabra, seáis llenos, refiere a una acción hecha en el creyente. La palabra lleno también aquí refiere a dominio. Eso lo vamos a ver más tarde en Efesios 5:18. Por lo que la frase, seáis llenos en toda la plenitud de Dios, refiere a estar totalmente dominados por Dios, por medio de Él. El medio de Él, hemos estado insistiendo, se refiere a su Santo Espíritu que mora en nosotros. Notar que la frase de toda plenitud se refiere más como a una meta, en el sentido hasta la medida. Vamos a ver más tarde, cuando Pablo hable de los dones, que precisamente ahí vemos, entre comillas, diferencias entre un creyente y otro, por los diferentes dones con los cuales somos capacitados. Entonces aquí la frase, como dije, sed llenos de toda la plenitud, no significa la plenitud en el sentido, como dice la misma escritura, de la persona del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Colosenses 2, del 9 al 10, de que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. No se refiere a esa toda plenitud, se refiere a nosotros como creyentes, el ser capacitados para tener la medida justa que el Señor nos tiene dada. Y como dije, esto lo va a hacer cuando Pablo explique, y de hecho ya en este capítulo 3, parte final, Pablo ya está transicionando a la práctica
que se van a ver del capítulo 4 al 6. La práctica y una parte central son los dones a los creyentes. Esta frase, al final de este versículo, de estos versículos 20 y 21, Pablo irrumpe con una doxología. Así se dice en teología. Doxología se refiere a una exaltación o alabanza a Dios. Tremendo, hermanos. Imagínense a Pablo prisionero en una prisión, escribiendo a los efesios, rogando por ellos y aún en sus necesidades. Pablo irrumpe en esta doxología para alabar, exaltar al Señor. ¿Por qué razón? Por la obra de Él. Y como Pablo, el apóstol a los gentiles, por esa obra hacia nosotros, hermanos, que somos gentiles. En esta oración, en esta exaltación, Pablo comienza con esta frase, y aquel. Si leen con cuidado su Biblia, la palabra aquel empieza con letra mayúscula, denotando un nombre propio. ¿Y quién es ese aquel? Dios el Padre. ¿Y cuál es la razón por la que Pablo irrumpe en esta doxología? Como dije, que Dios en su gracia haya hecho al judío y gentil un solo y nuevo hombre, como ya nos lo explicó en el capítulo 2, la parte final de ese capítulo. Y este es el motivo central de la oración de Pablo. Más tarde, aquí en el versículo 20, dice la palabra poderoso. Léanlo en su texto, por favor. Esta palabra poderoso que la adjudica a aquel, se refiere a la omnipotencia, uno de los atributos del Señor. La omnipotencia divina. La frase más adelante, hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o hacemos, o entendemos, refiere a que Dios actúa más allá de lo que pedimos o entendemos según su voluntad. Si tienes la inquietud, la duda de si el Señor va a obrar lo que tú esperas o anhelas en tu corazón, hermano, te quedas corto. El Señor va a hacer según su voluntad las cosas mucho más abundantemente, mucho más allá, como dice el texto, de lo que pedimos o entendemos. ¿Podrías tú tener o tú mismo ser un gran hombre de oración, mujer de oración? Hermanos, no hay palabras ni siquiera para rasgar los cielos y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Nos quedamos cortos, no hay palabras, no hay entendimiento para siquiera visualizar lo que el Señor va a obrar en nosotros. Eso debe de ser de gozo en tu corazón, porque en tu ser finito, en tu limitación humana, somos frágiles, hermanos, y tristemente lo que sucedió en la Ciudad de México apenas en la semana, se ve la fragilidad. Somos frágiles. Hermanos, ahí, por cierto, oremos porque es triste morir sin Cristo. Más allá de la muerte dolorosa que podamos experimentar, es triste morir sin Cristo. Pedro refiere al incrédulo que muere físicamente. Todos vamos a morir físicamente, les llaman los 2 veces muertos. Porque ya lo dijo aquí Pablo en el capítulo 2. Al creyente le da vida espiritual. ¿Y por qué le da vida? Porque está muerto. Nos debe de doler no solamente lo que sucede, sino la tristeza de saber que hay personas que mueren sin Cristo, tristemente. Y oremos también por esas familias que experimentaron eso con uno de los familiares de ahí, porque eso debe romper el corazón, hermanos. El ser llenos del Espíritu no es opcional, es un mandato, y eso lo vamos a ver más tarde, como digo, en el capítulo 5. Pero ese mandato, y eso lo vemos en el versículo 18 del capítulo 5, lo vamos a leer ahorita en un momento, es un mandato
que en teología se dice que está en voz pasiva. En voz pasiva significa que hay una acción, hay un sujeto que hace una acción, pero la acción recae sobre el sujeto, no el sujeto hace la acción por sí mismo. Esto se le llama voz activa. Entonces, el ser llenos no es por ti, tú vas a ser lleno. Es como que tú eres el vaso. Tú no agarras el agua y te la echas. Alguien te va a echar el agua para llenar tu vaso. Somos vasos frágiles, de hecho. El Señor dice en el capítulo 5, versículo 18, si me acompañan por favor más adelante, esto como digo lo vamos a estudiar más tarde, versículo 18, capítulo 5, miren lo que dice el texto. Es un texto también famoso, conocido, precisamente dentro de lo que vamos a estudiar después, que son los dones espirituales. Miren lo que dice el texto: no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? En lo cual hay disolución. Disolución significa que te saca de tus casillas, te saca de tu racionalidad. Pues nada más pensemos en alguien que está embriagado. Antes bien, dice el texto, sed llenos del Espíritu. Pero como digo, está en voz pasiva. Significa que es un mandato, debemos buscar ser llenos del Espíritu, pero no en nuestras fuerzas, hermanos. De acuerdo a la voluntad del Señor, a través de su Santo Espíritu, Él nos va a llevar ¿hasta dónde? Hasta la medida que Él nos ha dado. Por eso Pablo dice aquí en el texto, como mencioné hace rato, no significa en toda la plenitud, porque el único que puede ser pleno o es pleno es nuestro Señor Jesucristo, con la referencia que les di de Colosenses capítulo 1. Nosotros, los creyentes, se nos va a dar o se nos ha dado una medida y queremos de buscar esa medida, porque, digamos, entre comillas, no es de a gratis. El Señor no la tiene dada, pero tenemos que ir por ella. También en el versículo 13 del capítulo 4, ahí mismo, por favor, si me acompañan. Versículo 13, capítulo 4, miren lo que dice el texto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor nos perfecciona, hermanos, en nuestra vida cristiana. ¿Y cuál es el estándar? Y digo, no es para que nos desanimemos y dejemos nuestras cosas tiradas. El estándar es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué podemos pensar o afirmar que Él es nuestro estándar? Porque como dice Filipenses capítulo 2, Él se humilló a sí mismo y se hizo hombre, no solamente para morir por nuestros pecados, pero para mostrar que es posible obedecer la ley de Dios. Pablo dice, imítenme a mí. Y decimos, bueno, Pablo, bueno, el Señor Jesucristo mismo quiere que seamos como Él, que lleguemos a su estándar. Sabemos que no lo vamos a lograr porque Él es perfecto, el único ser humano, completamente Dios, completamente hombre, perfecto. Pero nos dejó su ejemplo, su testimonio, y nuestra mirada debe de estar ahí. Entonces, Cristo es la medida del creyente. Tremenda cosa, hermanos, pero digo, no sea desánimo, que sea de ánimo, porque es lo que el Señor busca de ti, de mí. Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 32, si me acompañas rápidamente ahí, Romanos 11, 36. Este capítulo 11 de Romanos, tremendo, tremendo, porque está hablando Pablo de su propia nación, de su propia sangre, y luego está insertando Pablo al gentil. Y si lo complementamos con lo que estudiamos en la segunda parte del capítulo 2, vemos ahí la razón. La razón es que
desde la eternidad pasada, ya estaba en la mente del Señor que iba a crear un solo y nuevo hombre, judío y gentil. Pero mira lo que dice Pablo aquí, precisamente en otra irrupción doxológica de lo que todo lo que explicó Pablo en el capítulo 11. Mira cómo irrumpe en otra doxología. Bueno, empieza desde el 36, desde el 33, pero vamos a leer nada más el 36. Porque de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nos quedamos con la boca abierta, hermanos. Lo único que podemos hacer es exaltar al Señor Jesucristo por la obra que vemos en nuestras propias vidas. Pecamos y vemos que ya no pecábamos y vemos que ya no pecamos, que rehuimos al pecado. Si tú, hermano, hermana, eras o tienes un familiar que también ha conocido el Señor y veía su testimonio en perdición y ahora lo ves un hombre nuevo, una mujer nueva, eso debe de maravillarte y llevarte una exaltación al Señor porque tuvo misericordia de ti o de él. Un corazón a la semejanza de Cristo no puede hacer otra cosa que alabar a Dios, hermanos. Y aquí vemos a Pablo. Pablo es nuestro ejemplo de esta oración, con esta oración, por lo que Dios ha hecho. Y Pablo, miren cómo era tan desprendido espiritualmente. Pablo, en su situación de encarcelamiento, no oró por él, oró por los hermanos efesios. Nuestro ejemplo, hermanos, más maravilloso. Y yo cuando leo estos versículos me quedo maravillado y ahí es donde empezamos un poco a entender por qué nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Para llevar no solamente en la cruz nuestras debilidades, como dice la Escritura, sino para dejarnos un ejemplo de lo que es vencer al pecado. Es el postrer Adán, como también dice Pablo en otro lugar. Quien no pecó, quien venció a la tentación, porque Adán y Eva cedieron a la tentación. Ellos estando en el paraíso cómodamente, es como que estás en tu recámara o en tu sala, toda hermosa, toda cómoda. Y el Señor Jesucristo, como lo describe los evangelios que se llaman sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, tanto Lucas como Mateo en el capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, lo pueden leer después, que dice el texto, que una vez que fue bautizado por Juan, nuestro Señor Jesucristo, dice el texto en Lucas, fue lleno del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El mismo Espíritu que habita en nosotros, hermanos. Y fue llevado al desierto para ser tentado. Y la palabra para ser tentado es un tiempo continuo. No significa que de repente estaba tranquilo y después llegaba una tentación, como a veces nos sucede a nosotros, ¿verdad? Que somos tentados hoy y después mañana nos sentimos bien. Es en tiempo continuo. El Señor en tiempo continuo estuvo siendo tentado los 40 días en un ayuno seco, en el desierto, con todas las incomodidades que se te puedan ocurrir. Pero hay una frase que me llama la atención y esto me lo apropio y espero que también te lo apropies, hermano, hermana, porque como digo, es el ejemplo supremo de que en nuestra humanidad es posible vencer al pecado, a la tentación. El texto dice más adelante que cuando Satanás lo tienta, le dice, si eres hijo de Dios, si eres, esa palabra, hermanos, es un ataque a la mente. ¿Por qué? Porque si estás en necesidad física, tu estómago, tu cuerpo está débil. Nosotros con pasarnos el desayuno ya nos volvemos locos porque no nos dan de comer. Imagínate el Señor
en un estado físico, siendo él 100% hombre, completamente hombre, y llega Satanás. Si eres hijo de Dios, el ataque es en la mente. Todos los pecados, esto me deja saber que todos los pecados habidos y por haber que llegamos a cometer, que somos capaces de cometer, empiezan en la mente. Por eso también ligando con lo que decía estos psiquiatras, todos son unos neuróticos, pues sí, porque la mente está, según ellos, desajustada. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cómo respondió a esta tentación? Citando las Escrituras. El Señor dijo, escrito está, le dijo a Satanás. No, hermanos, pecados sexuales, pecados de mentira, pecados del que se te ocurra. No es porque está desenchufado tu cerebro y es que pequé porque toqué aquella cosa sin querer. No, el cerebro es el centro de mando del ser humano y ahí viene la tentación, ahí inicia el pecado. Es más, el Señor Jesús mismo dijo que no era necesario ejecutar el pecado. Si ya lo pensamos, ya pecamos. Y hablaba el Señor Jesús en el contexto de codiciar a una mujer. Está en la mente, hermanos, y el Señor Jesús nos ejemplifica cómo vencemos a la tentación, que es donde inicia el pecado. Ya no, el pecado ya es el que ejecutaste, ya lo ejecutaste el pecado. ¿Dónde inicia? En la tentación, en tu mente, en mi mente. El ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo es vencer la tentación con una llenura de la palabra de Dios, que es finalmente lo que Pablo está pidiendo, llenura del Espíritu Santo. Y la llenura no es como tristemente nuestros hermanos carismáticos, o de los que ellos sean hermanos, que hablan de tener dones extraordinarios. No, tan básico, tan simple. Llenura se refiere a que la palabra de Dios abunde en nosotros, en nuestro corazón y mente, significando lo mismo. Cuando pecamos, estamos siendo egoístas. Que nuestro ego no impida someternos a Dios y a su voluntad. Miren esta frase: necesitamos menos de nosotros y más de Él. Que Él crezca y nosotros menguemos, como también dicen algunos predicadores. Entonces, hemos visto en esta oración del apóstol Pablo, del hermano Pablo, una intercesión que forma una cadena tremenda, hermanos. Yo cuando me pongo a pensar, ¿cómo fue posible? ¿Cómo Pablo de manera corrida dictaba sus cartas? Y luego nosotros, poco más lentos y aún estudiando teología y lo que quieran, tratar de descifrar libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra. Cómo el Señor llevó a Pablo a escribir toda su carta con una lógica perfecta, que es la que finalmente el Espíritu Santo quería que llegara a nosotros. Y en esta oración de Pablo, las tres peticiones que acabamos de ver tienen una secuencia, una lógica. No pidió de manera desordenada cada una de estas tres peticiones que ya estudiamos, que es la petición por fortaleza, la petición por conocimiento y la petición por llenura. No, hermanos, hemos visto una cadena en los propósitos en la vida del creyente. El fortalecimiento espiritual que conduce al conocimiento de Dios con Cristo habitando en nosotros, para después poder alcanzar la plenitud espiritual que el Señor quiere y va a hacer en nosotros. Fortalecimiento conduce a conocimiento y conocimiento conduce a plenitud. Para concluir, imagina, retomando nuestra introducción,
pasar toda tu vida rodeado de manuales, de revistas y catálogos, pero nunca de autos, pero nunca moverte a conducir un auto. ¿De qué serviría tanto conocimiento si nunca lo usas para conducir? Así también es con el amor de Cristo. Podemos saber versículos de memoria, podemos saber mucha doctrina, pero si nunca los vivimos, si nunca nos dejamos que el amor de Cristo nos lleve, nos transforme y nos llene, de nada sirve. Hermano, no nos quedemos con manuales, con catálogos ni teorías. Conduzcamos la vida que Dios nos da y experimentemos la plenitud de Dios. Los recursos ya los tenemos disponibles. Nuestra teología, y esto es algo que hablamos cuando estudiamos teología, de manera natural debe de llevarnos a una doxología, es decir, a una exaltación, adoración a nuestro Señor. También, y esto es importante también que lo consideremos, porque no estamos rehuyendo a aprender doctrina, no estamos rehuyendo a escudriñar las escrituras. De hecho, como digo, somos mandatados a hacerlo. Pero por otro lado, no es virtuoso, hermanos, y esto, digamos, o compartámoslo con personas, hermanos, que, digamos, quieren argumentar del lado opuesto. No es virtuoso decir que no estudiamos doctrinas, que porque eso sea intelectual, pero que oramos mucho. Es incompatible. ¿Cómo puedes orar a alguien que no conoces? Es absurdo también. El extremo izquierdo y el extremo derecho son absurdos. Debemos ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque como ya dije, el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, que enfrentó toda tentación, dice la Escritura que Él puede compadecerse de ti y de mí, porque lo que tú experimentas en tu carne, el Señor lo experimentó. Por eso puede compadecerse de nosotros. Y esa es otra de las razones por la que Jesucristo se humilló a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose hombre, no solamente para morir por nuestros pecados y pagar por ellos, sino para poder compadecerse de nosotros. Él nos dejó ese ejemplo, que la palabra de Dios abunde en tu mente. Y con esa abundancia, según su voluntad, la llenura que te va a dar, puedas enfrentar las tentaciones y agradar al Señor. Oremos para terminar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque nos dejas con la boca abierta, Señor. Nos callas, Padre, con tantas verdades que encontramos aquí en tu palabra, Señor, y que pueden pasar los siglos y no vamos a llegar a comprender el amor que tú nos mostraste a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos perdón porque en nuestra finitud, Señor, tropezamos con la misma piedra 2 veces, muchas veces, Señor. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Aún sabiendo lo que debemos hacer, Señor, no lo hacemos, Padre, pero como dice Pablo, nos unimos al pensamiento de Pablo en Romanos 7, Señor. Sabemos que estamos en la carne y que, Señor, a veces hacemos lo que no queremos, Señor, que es lo que la ley de nuestro cuerpo hace, Señor. Pero, Señor, rogamos por tu misericordia, Padre, que tu Santo Espíritu nos capacite, Señor, y que nos fortalezca para, Señor, por medio de la palabra, vencer la tentación, el preámbulo del pecado, Señor, que comienza en la mente y que reside ahí, Señor. Te pedimos también, Padre, que
nos des ese amor, esa sensibilidad que muestra el apóstol Pablo para orar por otros, Señor, para interceder por otros. Señor, que seamos más humildes y veamos más por las necesidades de nuestro hermano, Señor, porque tenemos esa tendencia, Señor, de que queremos que oren por nosotros, pero, Padre, a veces no oramos por los demás, Señor. Te rogamos que también en esta congregación, Señor, des esa comunión de los hermanos, Padre, que les permitas a ellos, Señor, a través de la comunicación que tengan, el compañerismo, Señor, que se enamoren más de las necesidades del otro, Señor, que vean unos por otros, Padre, porque tú nos has llamado a estar en comunión, no somos seres individuales, Señor. Te pedimos por las necesidades también de esta iglesia, Padre, que pues siempre las hay, Señor, que, Padre, más allá de mirar lo que alcanza nuestra vista, Señor, pongamos los ojos en ti en la eternidad, Padre, que tú ya nos tienes preparado, Padre, pero síguenos llenando, Señor. Todo esto lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Estamos para servirles.